Bien, con todos hermanos, hoy pues quiero aclararles acerca de los hermanos, que los hermanos religiosos y dominicales de otras congregaciones pues aprueban que existe 3 Elías, ¿ya? El tema se trata pues acerca de la venida de Elías antes de que el Señor venga. Por ejemplo, por historia saben en la humanidad que había un tal Elías que contendía. Y la misión de Elías, pues, ¿cuál es? Para entender que en estos últimos tiempos va a aparecer un Elías. Por ejemplo, dice, ¿no? En el libro de Primera de Reyes, explica claramente, 18-21, que había un Elías que les hacía volver del pueblo, que el pueblo en aquellos tiempos había en Samaria, había el rey Acab, que desvió a los israelitas que estaban gobernados desde el palacio de Samaria por el rey Acab y la reina Isabel, ¿no? Y dice, ¿no? Entonces cuando se molestó porque era sus celos tanto y se llegó al pueblo y le decía, ¿por qué están adorando a los dioses de Baal y con los profetas? Les dice, por ejemplo, 18-21 de Primera Reyes, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Si Baal es su Dios, sigan en pos de él. Si Jehová es, dice, seguidle, dice. Entonces no puede estar en dos pensamientos. Eso es la misión de Elías. Para que cuando él vino también en la primera venida, por ejemplo, aclara, pues después de él, tenía que haber otro Elías. Y explica claramente, en la primera venida también apareció un tal Elías, y ese Elías pues dice, su misión era hacerles volver al pueblo de Israel. Pero ¿cuál era su predicación? Todo eso, por ejemplo, ¿no? Aquellos tiempos era pues su predicación en el tiempo de Samaria, que sigan el mandamiento, porque el mandamiento de Jehová habían dejado, dice. Eso era la escritura, según explica pues el libro de Primera de Reyes, capítulo 18 mismo y 17, dice claramente, y 18 y 17 dice, por ejemplo, ¿no? Dice, y díjole, dice, Acab vio a Elías y díjole, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Dice, 18, y él respondió, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales. ¿Ve? Eso era su predicación aquellos tiempos, pues, de lo que hacía Elías. Y cuando llega el tiempo ya, pues, de Jesús, antes de que venga Jesús, Malaquías había profetizado que vendría un tal Elías, pero la humanidad pues se cree que solamente es para Juan Bautista, y hay otros religiosos que ya han entendido, tanto estudiar, que hay 3 Elías, por ejemplo, y en la escritura clara pues, que antes, ahí dice, o sea, Malaquías estaba, por ejemplo, para estos tiempos, que iba a aparecer un tal Elías, pero no se refería al tan Juan Bautista. Por ejemplo, dice la escritura, ¿no? Malaquías capítulo 4, verso 5. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. ¿Ve? Entonces, ahí la humanidad a veces entiende al toque, ese es el tal Juan Bautista, pero sin embargo aclara pues el mismo Señor Jesús en la primera venida, no se dejen engañar. Antes, para la segunda venida también está aclarando, va a venir también otro Elías, dice la escritura, ve. Por ejemplo dice, el libro de Mateo capítulo 17-12, mas yo os digo, que ya vino Elías, y no le conocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, dice. Entonces, los discípulos entendieron que les habló de Juan Bautista. Ese es el segundo Elías, pero Malaquías y los escribas con Jesús entendieron, y Jesús ya aclara y confirma de que va a venir un Elías en los últimos tiempos. Pero será mismo Elías. Por ejemplo, vamos a ver
cuál va a ser su rol, porque, a ver, por ejemplo, de Juan Bautista, ¿por qué se dice Juan Bautista? Porque todo el mundo entiende que su predicación de Juan Bautista, pues, era el arrepentimiento con el bautismo, por eso dice Juan Bautista, ¿no? O sea, cuando él predicaba aquellos tiempos antes que venga Jesús, antes que aparezca Jesús, su prédica era, pues, vuélvanse al Señor y arrepiéntanse, porque su prédica era de esa manera, que se arrepientan, para que, o sea, del arrepentimiento, pero con el bautismo. Esa era su prédica de Juan Bautista. Pero para estos tiempos, cuando ya Jesús está con los discípulos, bajando de un monte, les dice, va a venir otro Elías. Miren, el libro, por ejemplo, dice, el libro de Mateo capítulo 17, versos 10, 11. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? O sea, antes de que los discípulos ya entendieran para la segunda venida, ya los discípulos habían escuchado de los escribas, y los escribas estaban profetizando que aparte va a venir otro Elías, pero al Elías que había venido antes de Jesús no lo habían reconocido y era Juan Bautista. Entonces, decían así claramente, ¿y qué confirma Jesús? Jesús lo confirma y replica claramente lo que los escribas estaban profetizando. Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero, dice, y restituiría todas las cosas. Ahí está. Jesús pues ya había profetizado, sí, para que cuando venga el Elías en la segunda venida, sí va a venir, dice. Pero ¿cuál va a ser su misión de este Elías? Ya no les va a hacer volver al mandamiento de Jehová, así como era su predicación, ¿no? En tiempo de Samaria y como en tiempo de Bautista era el bautismo. Ahora dices la restitución, o sea, va a restituir todas las cosas. ¿Y qué cosa va a restituir, por ejemplo? Eso es lo que tiene que entender la humanidad, que en esos tiempos, pues, cuando Elías va a venir, él va a restituir todas las cosas. Ahí vamos a entender de quién se trata este Elías. Por ejemplo, dice Lucas, capítulo 1, verso 18, dice, no es que va a venir Elías mismo, dice, 1, 18, 19, dice, y 17, dice, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. O sea, como eso estaba diciendo claramente Jesús, que el pueblo de Israel que estaba allá en Judea, en el oriente, va a ser destruido, y después de un tiempo va a venir otra vez Elías. Él va a venir con el espíritu y virtud de Elías, dice, pero él va a restituir todas las cosas, dice, y ahí confirma cuando Malaquías profetiza para el tercer Elías que iba a aparecer, pero que no iba a ser Elías, sino que iba a venir con el espíritu y virtud de Elías. Él dice, él claramente va a aparecer al Señor un pueblo apercibido, dice, o sea, el pueblo de Israel tenía que restaurar. ¿Y cómo lo confirma? Porque ya los discípulos, para confirmar más, Jesús lo vuelve a replicar nuevamente antes de que se eleve al espacio, ¿no? Al cielo, como dice la Escritura. Hechos capítulo 1, versos 6 dice, 5 y 6 para entender, dice, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? O sea, el reino de Israel que estaba allá, que hasta aún todavía quiso rescatar a Jesús, sabían los discípulos, con todo esto entendiendo la predicación de Jesús y los profetas y apóstoles, que el reino, el palacio, todo lo que se trata de Dios estaba en Jerusalén, y que Jerusalén, la ciudad, la capital, iba a ser arruinada y con todos los judíos destruidos, ya no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad humana, que en aquellos tiempos ya estaba tratando de conquistar los egipcios, los babilonios y los griegos. Entonces, ahí explica claramente
en Lucas que el reino de Israel que queda el palacio de Jerusalén tenía que ser destruido por manos de los romanos. Por ejemplo, dice Lucas capítulos 21, 20, dice: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, eso quiere decir claramente, Jerusalén fue así destruida, ahí ha sido destruido el reino de Israel. Y los discípulos le dicen a Jesús antes que se vaya: Señor, entonces si sabemos todas estas profecías, quiere decir el pueblo de Israel que está acá en Judea, acá en el oriente, en Jerusalén, va a ser destruido, todo el pueblo. O sea, nadie va a seguir ya las costumbres. Y si va a haber pueblo, va a seguir pueblo, pero ya no pueblo de Dios, sino pueblo de los griegos, pueblo como mundanamente todo. Entonces, eso quiere decir destruido. Entonces, su misión del Elías III, él dice, va a restituir el reino a Israel, a todos los israelitas. Entonces, para emparejar un pueblo apercibido, dice. Entonces, él restituirá todas las cosas. Vamos a ver cuáles son esas cosas, por ejemplo, dice. Claramente, libro de Hechos, capítulo 3, vemos las profecías, capítulo 3, versos 21, dice: el cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que él habló, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Quiere decir, va a restituir todas las cosas. Ahora tenemos que ver cuáles son esas cosas que tienen que restituirse del reino de Israel. Por ejemplo, dice Hechos capítulo 24, versos 14. Esto empero te confieso que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. O sea, todas las cosas que son de la ley, dice. Todo lo que es la ley, por eso explica claramente. Entonces, para que se restaure todas las cosas que están, cosas de la ley, explica claramente entonces 4:22. Digo 3:22 explica que todas las cosas van a ser restituidas. O sea, quiere decir, este Elías que va a venir va a restituir como antiguamente primero levantó, antes de que se levante el reino, se levantó todas las cosas del reino de Israel con la ley de Dios. Por ejemplo, dice Hechos 3:22: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Entonces, un profeta como Moisés tenía que ser levantado. Ese es del quien se trata, del tal Elías. Y ese tal Elías pues va a restituir todas las cosas con las cosas de la ley. Quiere decir, o sea, como en tiempo de Moisés, igualito va a restaurarse en estos tiempos. ¿Ya? Y al ver que en estos tiempos no había ningún pueblo que sea como Dios quiere, entonces Dios mismo levanta un profeta con virtud de Elías para restaurar todas las cosas, y según todas las cosas de la ley. Ahora, ¿quién es este profeta? ¿Cómo se llama? Pues hay que conocerla a este profeta. Vamos a ver. Libro de Ezequiel capítulo 24. Vamos, recuerden la palabra de las cosas. Ezequiel 24. Dice la escritura: Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Ahí está. Según todas las cosas que va a ser restituido de la restauración de Israel, todas las cosas que se hacen, las cosas de la ley, ¿quién solamente hizo? Ezequiel ahorita, y él lo ha hecho Ezequiel. Entonces ese es el tal Ezequiel pues que os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. Entonces ahora nos dio ejemplo, como dice San Juan 13:15, nos dio ejemplo para seguir todas las cosas que ya se ha restaurado el reino de Israel en estos tiempos. Y a nivel mundial solamente hay un profeta con el espíritu y virtud de Elías, que ha convertido, como dicen Malaquías, de los rebeldes a la prudencia, ¿no? Y así a los justos, ¿no? Entonces, los hijos a los padres y los padres a los hijos, todo eso
les ha convertido como quinto mandamiento, como explica. Ha restituido el holocausto, ha restaurado todo lo que estaba destruido. Entonces, ese es el pueblo y ya está ya restituido el pueblo de Israel. ¿Ve? Entonces, antes de que venga Jesucristo en esos tiempos, o el Hijo del Hombre, tenía que venir el tal Elías con el espíritu y virtud de Elías, el cual pues es el señor Ezequiel, Atahualcus Yaunal. En el mundo solamente hay un profeta que ha restaurado las cosas de la ley. No habla de otras cosas, sino las cosas de la ley. Entonces con esto se confirma que este Elías es el señor Ezequiel Atahualcus Yaunal, que en todo el mundo solamente hay un profeta que ha restaurado la casa de Israel. Espero que haya sido de entendimiento para ustedes, provechoso, y pues compartan con todos los hermanos quienes tal vez no saben de este punto, y así a los hermanos dominicales, predicarles pues que las cosas que hizo es el padre Ezequiel Atahualcus Yaunal, que está en el Perú. La paz y la gracia del Señor Ezequiel Jonás mora en vuestros corazones, hermanos y hermanas.